Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy. Seguro que muchos de vosotros en algún momento, si vivís en las zonas donde podéis veros afectados por los ciclones tropicales, os habéis preguntado que cuán fiables son los pronósticos que hace el Centro Nacional de Huracanes de esos pronósticos relacionados con la posibilidad de formaciones de ciclones tropicales, de si va a ser una tormenta tropical, si va a ser un huracán, si va a llegar a cierta zona, si se va a equivocar mucho la trayectoria, en la intensidad. Es decir, seguro que son preguntas que muchos de vosotros os habéis hecho. En primer lugar, deciros que desde mi punto de vista el Centro Nacional de Huracanes, por supuesto, es a nivel oficial donde deberíamos todos de acudir para poder tener información lo más exacta dentro de lo que exacto puede ser la previsión, por ejemplo, de ciclones tropicales, porque ya sabéis que esto en meteorología ya es muy complicado, pero por supuesto ellos son los más profesionales y como vais a ver en este vídeo, realmente tenemos mucho que agradecerles. Lo que vamos a contestar en este vídeo es ¿qué es más difícil, por ejemplo, de pronosticar para el Centro Nacional de Huracanes? ¿La trayectoria de un ciclón o su intensidad? ¿Qué es más difícil de predecir? ¿La zona del Atlántico o la zona del Pacífico? Y cuando nos referimos a Pacífico nos vamos a referir al Pacífico norte oriental, es decir, al Pacífico que da a México y a Centroamérica. ¿Qué es más difícil para el Centro Nacional de Huracanes predecir? ¿La trayectoria de una depresión tropical o la trayectoria de un huracán? Otra pregunta, ¿dónde ha mejorado más el Centro Nacional de Huracanes a lo largo de los años a la hora de hacer sus pronósticos y cómo ha ido evolucionando esos pronósticos? Y luego al final veremos cómo le fue en el año 2019. Vamos a hacer todo eso basándonos en un documento que ellos han publicado, que lo tenéis aquí, y que yo personalmente le agradezco muchísimo la objetividad, transparencia y profesionalidad, como no podría ser de otra manera, del Centro Nacional de Huracanes. Es un documento extensísimo, que veis que se publicó en abril del 2020, muy extenso, y que nosotros vamos a centrarnos en unas cuantas gráficas que hemos sacado de este documento y que creo que os va a ser de verdad de mucho interés y de mucho provecho. Así que vamos a ir a estas gráficas para irlas analizando una por una. Mirad, en primer lugar, como estáis viendo aquí, estos son los años en los que ahora mismo aquí hay un registro de la cantidad de pronósticos que ha hecho el Centro Nacional de Huracanes con relación a los posibles ciclones tropicales en los diferentes años. Como estáis viendo, en el año 2005 pues tuvo muchísimo trabajo porque fue un año muy intenso con mucha actividad ciclónica en la zona del Atlántico, como estáis viendo ahí. Ya sabéis que es el año después del 2020, igual que el 2020, la misma cantidad de ciclones, ¿no? Luego, por lo tanto, cada 6 horas el Centro Nacional de Huracanes da un boletín, una información y hace un pronóstico. Luego después veis que en el año 1995 también más de 550 boletines que hizo, así que por lo tanto en estos boletines es en lo que está basado pues todo este documento que ha elaborado el Centro Nacional de Huracanes. Bueno, pues vamos a los puntos principales. La siguiente diagrama que vais a ver es uno de los personalmente más interesantes de todos los que vamos a ver. Ya veréis de qué manera es muy interesante esto. Mirad, aquí está mencionando el Centro Nacional de Huracanes, es un pronóstico, es una tabla que refleja en este caso la tendencia, ¿veis? La tendencia hacia los errores que ha cometido con relación a las trayectorias que ha dado ellos oficialmente sobre los ciclones tropicales desde 1990 hasta el 2019. Es muy fácil de entender, aunque parezca un poco complejo, es muy fácil de entender. Y esto es para todos los gráficos que vienen a continuación. La línea roja representa cuando hace un pronóstico a 24 horas. La línea verde cuando hace un pronóstico a 48 horas. Y la línea amarilla cuando hace un pronóstico a 3 días, 72 horas. Bueno, veréis, con relación a las trayectorias, los errores que ha tenido a la hora de pronosticar, en este caso por dónde va a entrar, por ejemplo, un ciclón tropical, pues veréis que en el año 1990, a 24 horas, en el pronóstico se equivocaba en 100 millas náuticas. Esto es mucho, ¿eh? Mucho error. 100 millas náuticas en el año 1990 se equivocaba en predecir con exactitud la trayectoria por donde iba a entrar, por ejemplo, un huracán o un ciclón tropical, sea de la clase que sea. Si el pronóstico era
a 48 horas el error era de 200 millas náuticas. Y si el pronóstico era a 3 días, el error era de 300 millas náuticas. O sea, unos errores tremendos. Bueno, fijaros ahora en el 2019. Ahora, a 24 horas, el error es de alrededor de unas 25 millas náuticas o 30 millas. A 48 horas, ahora el error es de 50 millas y en las 72 horas el error puede ser de alrededor de unas 70 millas náuticas. ¿Esto qué demuestra? Demuestra la evolución tan sorprendente que realmente ha tenido el Centro Nacional de Huracanes en la proyección o en sus pronósticos de las trayectorias. Es decir, se equivocaba muchísimo, pero fijaros ahora, sobre todo a mí me impresiona la línea amarilla, como de 300 millas náuticas de error en el pronóstico de la trayectoria, ahora solamente el error está alrededor de 70 millas náuticas, casi muy parecido al pronóstico de las 48 horas y muy cerca también, por supuesto, de las 24 horas. Como veis, el pronóstico, o mejor dicho, la tendencia que hay en los errores ha disminuido de forma realmente asombrosa. Y se ve que al Centro Nacional de Huracanes le costaba mucho trabajo, en este caso, prever cuáles eran las trayectorias de los ciclones tropicales. Y ahora, muchísimo menos. Esto en el Atlántico. ¿Qué podemos decir del Pacífico? Pues fijaros, en el Pacífico la situación más o menos es parecida, pero no con tanto error. Es decir, en el Pacífico tenía más aciertos, le costaba menos poder, en este caso, predecir bien las trayectorias de los ciclones tropicales. Ahora en el 2019 veis que más o menos los aciertos, o los errores, mejor dicho, con relación a la cantidad de millas náuticas que se equivoca al predecir la trayectoria final, veis que es exactamente igual que en el Atlántico. Luego, por lo tanto, ahora mismo da igual el Pacífico o el Atlántico, los pronósticos son más o menos igual de acertados, con ese margen de error, como estáis viendo, entre 30 y 75 millas náuticas, pero que antiguamente, evidentemente, el Pacífico se le daba mejor que el Atlántico. Vamos a ver ahora la intensidad. Esta es la intensidad o los errores en la tendencia de la intensidad del Centro Nacional de Huracanes cuando hacía, en este caso, pronósticos oficiales. Y como veis, en el año 1990, cuando hacía un pronóstico a 24 horas de cuál iba a ser la intensidad, por ejemplo, de un huracán, a la hora, por ejemplo, de entrar, por ejemplo, en un continente, en el Golfo, en Luisiana o donde fuese, bueno, pues el error era de unos, como estáis viendo, 10 nudos. Si el pronóstico era 48 horas antes, el error era de unos 17 nudos. Y si el pronóstico era 3 días antes, el error era de unos 21 o 22 nudos. Ahora, ¿cuál es el error en el año 2019? Bueno, pues como estáis viendo, el error es ahora mismo de menos de 10 nudos, alrededor más o menos de unos 8 nudos, y así sucesivamente ha ido mejorando el pronóstico. Pero fijaros qué interesante es esto. ¿Qué es lo que más trabajo le ha costado al Centro Nacional de Huracanes afinar en sus pronósticos? Evidentemente las trayectorias. En las trayectorias es donde ha mejorado muchísimo. En las intensidades, evidentemente, también ha mejorado, puesto que la línea veis que va hacia abajo, es decir, claramente los errores son menores, pero no ha mejorado tanto como en las trayectorias. ¿Y cuál es la razón? Evidentemente es muy sencilla, es que el margen de error que había antes en las trayectorias era grandísimo, mientras que el margen de error que tenía en las intensidades, por lo tanto, era menor. Lo que nos indica una cosa es muy clara, y es que para el Centro Nacional de Huracanes, como para todo el mundo, lo más difícil de predecir de un ciclón tropical es la trayectoria, no tanto la intensidad. La trayectoria siempre ha sido más difícil, pero ahora, evidentemente, con los nuevos medios y con los avances, ha mejorado muchísimo, y sigue mejorando. Como estáis viendo, las líneas siempre van hacia abajo, van mejorando a medida que va pasando cada año. Esto en el Atlántico. En el Pacífico ha sido prácticamente exactamente igual, el mismo pronóstico. Luego, por lo tanto, ya vemos claramente que al Centro Nacional de Huracanes le cuesta más trabajo, le ha costado más trabajo predecir las trayectorias. En cuanto a las intensidades, como veis, más o menos no ha habido mucha mejora, pero también sigue habiendo mejora
a lo largo de estos pronósticos y como veis los errores pueden estar en 24 horas alrededor de 10 nudos. Luego, por lo tanto, tampoco es una cosa verdaderamente importante siempre y cuando, por ejemplo, sean, pues ya veremos a ver ahora a continuación, como vais a ver ahora, si son depresiones tropicales o tormentas o huracanes. Y vamos a ese punto. Este gráfico es el segundo más interesante. Vais a ver este gráfico porque es realmente muy interesante. Aquí menciona cuáles son los errores que ha tenido el Centro Nacional de Huracanes en sus pronósticos, en la trayectoria desde el año 2015 al 2019 en el Atlántico, pero teniendo en cuenta la intensidad del ciclón. Es decir, ¿qué es más difícil de predecir? ¿La trayectoria de una depresión tropical que va a menos de 50 nudos? ¿Un huracán que vaya entre, por ejemplo, 90 nudos? ¿O un gran huracán que va a más de 95 nudos? Es decir, ¿qué es lo que le cuesta más trabajo de predecir teniendo en cuenta la intensidad? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos las millas náuticas, en este caso el error que comete cuando hace un pronóstico a 24 horas, 48 horas, 3 días, 4 días o 5 días. Y como veis, realmente es llamativo. Siempre que la tormenta es menor de 50 nudos, el error es más grande que si la tormenta fuese de mayor intensidad. Es decir, a mayor intensidad, el rojo, el error en cuanto a la trayectoria es menor. Da igual que sea 24, 2 días, 3 días, 4 días o 5 días. El error siempre es mayor cuando son depresiones tropicales o tormentas tropicales. Pero cuando son huracanes, el error en la trayectoria final es menor, en este caso para el Centro Nacional de Huracanes. Así que muy interesante. Es más fácil pronosticar trayectorias de huracanes que no trayectorias de depresiones tropicales, por ejemplo. Estamos hablando, por supuesto, en promedio, en todos estos años, en todos los pronósticos que ellos han hecho. Bueno, pues vamos a ver por último ya cómo le fue en el 2019. Bueno, pues aquí tenéis más o menos las tormentas con nombre que hubo en el 2019 y aquí tenéis más o menos pues los aciertos y errores que tuvo con relación a estas diferentes tormentas. Por ejemplo, en cuanto a la trayectoria, bueno, pues aquí veis que donde más se equivocó fue en la tormenta tropical el huracán Pablo y en la tormenta tropical Sebastián. Aquí fue en la trayectoria donde más se equivocó tanto en las 24 horas como incluso en las 48 horas. En 24 y en 48 horas, por ejemplo, con el huracán Pablo y la tormenta Sebastián, ahí vemos en este caso los errores que tuvo. Por ejemplo, con el huracán Dorian de intensidad 5, veis que, por ejemplo, en cuanto a la trayectoria se equivocó prácticamente en 25 millas náuticas, nada más. 25 millas náuticas. Luego, por lo tanto, un acierto bastante notable. Luego veis que, por supuesto, a medida que fue pasando los pronósticos eran a más largo plazo, la equivocación evidentemente era más intensa, ¿no? Y luego veis que, por ejemplo, aquí veis con Karen claramente de cómo aquí sí que el error a los 5 días fue muy notable. En cuanto a la trayectoria. Vamos a ver ahora en cuanto a la intensidad. Bueno, pues en cuanto a la intensidad, principalmente donde más se equivocó el Centro Nacional de Huracanes en el 2019 fue con Dorian, con el huracán Dorian. En 24 horas, por ejemplo, la equivocación fue de alrededor de 10 nudos. Tampoco es tanto, evidentemente, tampoco tanto. Un huracán creo que fueron de 300 kilómetros por hora, equivocarse en 10 nudos, pues la verdad en 24 horas no parece que sea mucho error, ni mucho menos. Es cierto que 5 días antes, en este caso, de saber cuál iba a ser ya la intensidad final que iba a coger, bueno, pues aquí sí que hubo un error de alrededor de cerca de los 40 nudos. Pero como veis, claramente el Centro Nacional de Huracanes es ahora mismo de lo más fiable y por lo tanto, pues es lo que tenemos que tener en cuenta. Es cierto que, por supuesto, va a haber errores porque esto, como os he dicho muchas veces, es meteorología y esto no es matemática exacta, sino que, por supuesto, es mucho más complejo, esto es física, es mucho más complicado y, por lo tanto, pues siempre va a haber errores. Pero, como estáis viendo, la trayectoria, el esfuerzo que está haciendo el Centro Nacional de Huracanes por hacer las cosas cada vez mejor es encomiable.
sus avances en los pronósticos de las trayectorias ha sido notabilísimo, sobre todo en tres días, ha sido realmente espectacular cuando hace sus pronósticos a 72 horas. Y en la intensidad, como vemos que el margen de error es menor, tal vez le cuesta más trabajo todavía ir afinando cada vez más, pero que cada vez lo está haciendo mejor. Luego, por lo tanto, mucha fiabilidad. Podemos estar muy tranquilos con el Centro Nacional de Huracanes en sus pronósticos, como veis, sobre todo 24, 48, 72 horas, son muy fiables y por lo tanto, aunque hay unos márgenes de error, como habéis estado viendo en este vídeo, sin embargo, por supuesto, podemos confiar plenamente en ellos. Espero que este vídeo os haya gustado y como siempre nos vemos en próximos vídeos.